colegios, de los institutos, de las universidades puedan tener un puesto de trabajo. Creo que ese es quizás la medida, Fernando, que simplifica o que reúne o que resume el estado de la economía mejor, es la generación de empleo, y es algo que tenemos que nosotros tener muy presente, y como Confiep queremos ir monitoreando y estamos buscando mecanismos para saber cuánto empleo se genera mes a mes. ¿Cuánto estamos generando hasta ahora, antes de las nuevas medidas que se adopten, por año? Bueno, hemos estado, a ver, los últimos números han sido que la tasa ha decrecido, sí, sigue siendo positiva, pero creo que el reto no solamente es formar nuevos puestos de trabajo, sino de mejor calidad. Y aquí paso al tema que es quizás el gran reto que tenemos como país, que es cómo derrotamos la informalidad. Hoy día en el Perú hay 16 millones de personas que trabajan más o menos, y 11 millones y medio son informales. Entonces, no podemos pensar en que vamos a ser un país viable económicamente, socialmente, si es que mantenemos esta situación de 70% de gente en la informalidad. Es 11 millones de personas que no tienen CTS, que no tienen vacaciones, 11 millones de personas que no tienen seguro médico, que no van a tener una pensión, ya sea en el sistema privado o en el sistema público. Entonces, creo que ese es el gran reto, y aquí enganchamos con la gran discusión que hay hoy día sobre el tema del IGB, ¿no? Si es que se reduce o si no se reduce, ¿no? Hay varias propuestas. Hay la propuesta de la reducción del IGB en virtud de que se aumente la recaudación, que es la que plantea el gobierno. La oposición, específicamente Fuerza Popular, propone que las pequeñas y medianas empresas tengan un pago del IGB diferido en función de que lo hagan cuando ya recibieron el pago de esa factura. Ayer el ministro Tornes sugería que esa medida debía ser tomada para todos, no discriminar a las grandes empresas. ¿Cuál es la posición de Confiep? Bueno, en realidad el tema, la ley precisa que uno tiene que cancelar el impuesto en el momento en que da el servicio o lo cobra. Y entonces, si tú emites tu factura, lo que vas a tener que hacer es, evidentemente, después de 18 días o los días que te toque pagar tus impuestos, pagarlo. Eso significa el proveedor te paga en 60, claro, ¿no? o 90. Y son generalmente las MIPE, las pequeñas empresas, que son débiles en términos de capital de trabajo, las que están pagando el IGB, digamos. Porque entonces, se necesita un flujo constante para poder entrar en un círculo en que pagas un IGB que todavía no te han pagado, sin duda, ¿no? Pero duda. Si no tienes tantos clientes, pagas un IGB y no tienes plata, sí, ¿no? Y tienes que tener una buena correlación de compras. Así es. Porque si tú vendes un servicio profesional, tú no tienes IGB. Y entonces estás pagando el IGB, y no tienes contra qué descargarlo, porque no tienes crédito fiscal por la compra. Y aprovecho esto para decir lo siguiente. Quizás sería muy interesante también explorar la posibilidad de que las pymes, las pequeñas empresas, paguen solamente un monotributo por IGB y renta, que podría ser quizás 5, y que no se compute bajo el sistema de crédito fiscal, sino en cascada, es decir, solamente sobre la venta. De manera que si yo vendo 100, yo tengo que pagar 5% de IGB. Por todo concepto, digamos. Sí, y ahí estoy pagando IGB y renta. Pero además, adicionalmente a esto, podríamos decir que el sentido que tendría incorporar las pymes dentro de la economía no solamente es recaudatorio, no es solamente para cobrar más impuestos, sino para formalizar la fuerza laboral que está detrás de ellas. Y entonces, de este monto que tú tuvieras que pagar, vamos a hacer el cálculo sencillito. Si vendes 40.000 soles, 5% sería 2.000 soles, y quizás tú puedas deducir un porcentaje de tu planilla. Pensemos que el dueño y un ayudante ganan entre los dos 2.000 soles, podrías deducir 1.000 soles. Entonces, de los 2.000 que te tocaría pagar por IGB y renta, tú puedes deducir 1.000, estás incorporando, estás formalizando tu planilla. De modo que quizás recaudamos un poquito menos de IGB y renta, pero estamos poniendo en salud dinero, en pensiones dinero, en CTS dinero, de manera que eso va a ayudar a las familias a formalizarse y a las personas a tener una vejez digna también, ¿no? Es una manera de esa plata que no le das al Estado, se la das al trabajador para que él pueda satisfacer las necesidades que el Estado finalmente no le va a cubrir. Y que tenga cubiertas esas necesidades futuras, que son lo mínimo. La gente lo que quiere en realidad en el Perú y en el mundo es pensiones y salud. Eso es lo que la gente finalmente quiere. Es curioso porque hablábamos con el ministro Granados, hay un porcentaje importante de trabajadores que no son informales,
emiten recibos por honorarios profesionales, por ejemplo, que no tienen capacidad de deducir ningún tipo de gasto, ¿no es cierto?, que se consideran formales porque pagan su impuesto a la renta a final de año, pero no tienen nada a cambio de eso. No tienen salud, no tienen pensiones, se intentó colocarlos dentro de las AFP de una manera un poco atarantada, que no funcionó. Entonces, en realidad, no solo tenemos un rango amplio de informalidad, tenemos un rango amplio de trabajadores con obligaciones y sin beneficios. ¿Hacia dónde nos formalizamos? ¿Hacia la planilla? ¿Hacia más personas por recibo? ¿Hacia algo parecido al CAS del Estado? Hay mucho autoempleo en el Perú, ¿no? O sea, evidentemente hay mucho autoempleo. Y desgraciadamente los humanos somos muy cortoplacistas, es decir, tenemos cierta dificultad en ahorrar para el futuro a largo plazo, a 10 años, a 15 años, ¿no? Pero lo que sí creo que tenemos que hacer es el esfuerzo, y aquí un poco para responder la pregunta, Fernando, si es que el 1% que plantea el gobierno es positivo o no. Yo creo que si fuera una medida aislada, quizás sería difícil de que cumpla el objetivo, pero si hay que pueden funcionar simultáneamente, quizás el reto puede ser alcanzable. No pensemos solamente en 1% IGB, sino en qué otras medidas damos para reducir la formalidad, la informalidad, y meter a la gente a la formalidad. La diferencia de ingresos de un trabajador informal y un formal es 3-1. Cuando hablo con los secretarios generales de los sindicatos, les digo, no discutamos solamente sueldo mínimo, porque el premio está en involucrar más gente a la formalidad. Si puedes pasar de 700 soles en promedio a 2.000 soles, ese es el premio. Hagamos un esfuerzo. Y evidentemente hay informalidad total, y hay algunas empresas que tienen parte formal y parte informal también. O sea, seamos realistas de lo que sucede en el país. Así es. Hagamos que sea más fácil ser formal. Ser informal tiene muchos beneficios. No pagas el IGB, que es 18%, el tema de renta tampoco lo pagan y estás con 28%. Hagamos que sea más fácil ser formal para que hayan menos informales. Martín Pérez, usted comenzó diciéndonos que el objetivo, el norte del CONFIEP, por lo menos, pero del Perú en su conjunto, es crear empleo. Y hemos abordado en el tema desde el punto de vista de las políticas tributarias y de la formalización. Pero hay un tema de base frente a la creación de empleo, que es la inversión. Y sabemos que hemos caído en materia de inversión, tanto privada, que le corresponde a usted explicarnos, como pública. ¿Qué recursos presupuestales, qué margen de acción puede tener el actual gobierno para invertir más? Se habla de endeudamiento, déficit, etcétera. ¿Y qué trabas son las más importantes, qué nudos gordianos hay que cortar para que la inversión no se halle ante esta selva de dificultades que todos los días constatamos? Esas dos preguntas quedan para después de una breve pausa. Martín Pérez. Estamos conversando con Martín Pérez, presidente de la CONFIEP, y la pregunta que había quedado planteada es cómo está el estado de nuestra inversión en la perspectiva de generación de empleo. A ver, sin duda, Fernando, el tema de la inversión va absolutamente de la mano de la confianza. Y aquí hay que decirlo, ha habido un punto de inflexión ya de la confianza ciudadana y de la confianza empresarial, la confianza de los gerentes generales respecto a los próximos 12 meses, ha crecido 3 veces de lo que era hace, meses atrás. Y cuando me preguntan a mí de la confianza empresarial, yo respondo, más importante que la empresarial es la ciudadana. ¿Por qué? Porque la gente decide invertir o no en función de qué es lo que cree que va a suceder hacia adelante. Hoy día, el 70% de las inversiones en el Perú son pequeñas y medianas. 30% son grandes inversiones. Entonces, si nosotros convencemos a la señora que va a abrir una peluquería, o a quien va a invertir en un restaurante, o va a poner un grifo, o va a poner una página de internet, vamos a generar muchísimo empleo, porque es justamente ahí donde se genera la mayor cantidad de empleo. Ahora, es cierto que necesitamos, y hemos hablado muchas veces como CONFIEP, de la agenda social.
Y a veces la gente se sorprende, ¿qué hace lo de Confiep hablando de agenda social? Es que hablar de agenda social es hablar de competitividad. Si tenemos más educación, o chicos más educados van a poder trabajar mejor, van a acceder a mejores puestos, van a ser más productivas las compañías. Si resolvemos el tema de justicia del ciudadano, resolvemos el tema de justicia del empresario. Si tenemos mejor salud, nuestros trabajadores, nuestros hijos podrán dedicarse a ser más productivos también. Evidentemente el tema... ¿Menos corrupción? Sin duda. Esa es la otra parte, es la parte de la institucionalidad. Es decir, agenda social, enfoquémonos en el ciudadano, que vamos a resolver los problemas de competitividad del país, resolviendo los problemas del día a día de los ciudadanos. El tráfico, por ejemplo, ¿cuántas horas pasamos hoy día en el tráfico? ¿2, 3, 4, 5 horas? Esas son horas, hombre, y productividad echada al agua, ¿no? Y serios temas con la infraestructura que afectan a ahí sí, grandes, chicos, medianos, pequeños, ¿no es cierto? Si no tenemos aeropuertos, puertos, carreteras, que tenemos un déficit enorme ahí. Para poder enfrentar adecuadamente la agenda social, tenemos que ir por el tema de la infraestructura. Evidentemente. No hay cómo no avanzar en el tema educativo si no pasamos por el tema de infraestructura de los colegios, las universidades, los hospitales, las cárceles, mayores vías de transporte. O sea, realmente el tema de infraestructura es transversal. Pero, perdón, Patricia, sí. pero también hay que mencionar lo siguiente. Necesitamos más institucionalidad como país. Y es evidente, y esto engancha perfectamente con lo que tú me preguntabas en el corte, pero y los grandes empresarios, las grandes inversiones también se miran en lo que está pasando afuera, sí, y entonces necesitamos reformas políticas, necesitamos meritocracia, necesitamos que impere el principio de la ley, el Estado de Derecho, necesitamos independencia y poderes. En esas variables es que se fijan las grandes inversiones. En las otras variables que mencionaba y que están muy correlacionadas con el tema de la agenda social y cómo resolvemos el día a día de los ciudadanos, se fijan los pequeños y medianos empresarios del Perú, que son el 70% de la inversión y quizás 80 o 90% de la generación de empleo. Para contribuir sobre todos estos temas de una manera reposada y serena, la Confiep está promoviendo un foro para el desarrollo, cuyo objetivo es hacer que dialoguen personalidades del sector público con el sector privado. Cuéntanos sobre ese foro, dónde se lleva a cabo, cuándo, quiénes pueden asistir y quiénes son los invitados a tomar la palabra. Te agradezco Fernando, por la pregunta. En realidad, como Confiep buscamos generar espacios donde podamos conversar los actores públicos, los actores privados, quienes participamos de alguna manera en la economía. Y vamos a tener este martes 23, un primer foro diálogo para el desarrollo. Vamos a tener 3 bloques muy definidos. El primero es desafíos para el desarrollo, donde va a estar una destacada economista ya conocida por todos, que es Liliana Rojas. Vamos a tener al ministro Torne también, justamente hablando de economía y formalización, que es, creo, el gran objetivo del país. Después vamos a tener el otro bloque, que es el Estado al servicio del ciudadano, donde va a estar Fernando Zavala, donde va a estar Andrés Cadena, que es un socio de McKinsey, una consultora internacional, donde nos va a hablar de lo que son las unidades de gestión de resultados, que es lo que necesitamos, cómo destrabamos, cómo hacemos que las cosas empiecen a suceder. Y en el tercer bloque vamos a tener al expresidente Sebastián Piñera, quien nos va a contar un poco de los retos, los desafíos del sector privado hacia el 2021, ¿no? Y un poco lo que él siente que esto es lo que debería ser el sector privado de la región, quizás de América Latina, ¿no? O sea, creo que es un muy buenos panelistas, muy buenos expositores, y esperamos que podamos generar de aquí algunas ideas que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo puedan utilizar. ¿Dónde la cita, Martín? Va a ser en Westin, ¿no? En el Westin. ¿En el Westin a lo largo de todo el día? Todo el día, es desde martes 23 de 9 a 5 de la tarde. Puesto que usted ha hecho referencia tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo, y usted ha sido miembro en épocas pasadas del Congreso, ¿cómo ve el diálogo entre estos dos actores de nuestra vida pública? A ver, yo creo que se va dando de a poquitos Yo creo que el fujimorismo, que es sin duda hoy día la fuerza más importante en el Congreso, ha tenido
en el pasado reciente ha tenido una posición responsable para darle gobernabilidad al país. No recordemos que han habido momentos de complicaciones respecto a algunos gabinetes, y finalmente creo que se tendrán que poner de acuerdo. Ambas fuerzas tienen el mismo interés. Creo que ambas fuerzas tienen el mismo interés. Todas las fuerzas políticas tienen el interés de que el país camine, de que el país sea más justo, de que el país pueda ofrecer más al ciudadano. Es diferentes posiciones. Y entonces ahí es donde vamos a tener que hacer el trabajo como sociedad. Es decir, no creo que sea posible un gran acuerdo político, pero sí un acuerdo por temas, en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación. Creo que hay que ir a la agenda chica, y ahí espero que el primer ministro mañana explique y convenza que reciba el voto de investidura y podamos seguir adelante como país. Hay mucha expectativa afuera. Yo creo que hay que ser responsables de dar los mensajes correctos hacia los inversionistas peruanos y extranjeros. No hablo solamente de los grandes inversionistas, hablo de los inversionistas del Perú. Hay mucha expectativa de que el Perú se reencuentre con la inversión y con el crecimiento. Y esa es responsabilidad de todos. La pregunta es compleja, pero uno espera que se hagan ciertas reformas en los primeros meses y en el primer año de gobierno, porque ya se sabe que si no se hacen rápido, las grandes reformas nunca ocurren al final, ¿no es cierto? ¿Qué cosa espera ver con FIEP en los 12 primeros meses de gobierno? ¿Qué cosa no debería faltarle a Pedro Pablo Kuczynski? A ver, creo que él ya ha demostrado la intención de ser destrabador. Creo que estamos frustrados todos como ciudadanos, es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado, por Dios, la plata se queda en los ministerios, en las municipalidades, y no se puede gastar? Es patética la situación. Creo que el tema de la informalidad es un gran tema. El tema es la seguridad ciudadana. Hay grandes expectativas porque esto se articule bien. Yo creo que lo que tenemos que hacer es resolver los problemas que afectan el día a día de la gente. No hacer tantas elucubraciones sobre temas muy complejos, sino vamos resolviendo los problemas que le aquejan a la gente. El tema del tráfico, nadie lo está hablando. Y pasamos horas de horas. Si nos quejamos nosotros, Dios mío, ¿cómo será la gente que viene de Los Olivos, de Comas, de Villa El Salvador, a trabajar? Y yo he tenido empleados trabajando en el Callao, gente que venía de Villa El Salvador. Se calcula que pueden pasando 3 horas. 3 horas de ida y 3 de vuelta. Son 6 horas. 6 horas. Martín Pérez, la mitad el tiempo nos gana. No hemos hecho referencia hasta ahora a la infraestructura. Y hay un déficit grave respecto de ella. Usted ha hecho referencias a la queja de los ciudadanos, pero hay quejas también frente a concesiones que no se ejecutan por sector privado. Estoy pensando en el aeropuerto de Lima y algunas carreteras. ¿Cuánto ha tomado decirnos que ya se ha resuelto el problema de la carretera en Chincha? ¿Falta un shock de inversiones en infraestructura? Sin duda, sin duda. Cuando nosotros hablamos del tema de la agenda social, no la podemos desligar de la necesidad de hacer inversiones en infraestructura. No hay forma. Lo que ha pasado en Chincha es inaceptable. O sea, realmente recuerdo que en el CADE, quienes tuvimos la suerte de que nos abran la carretera, nos desviamos y pasábamos por los puentes. Bueno, pero desde el CADE a hoy prácticamente está igual. Está igual. Y seguimos pagando peaje. Y entonces creo que el mensaje es: todos tenemos que ser facilitadores de la inversión y de la generación de empleo. Gobernadores regionales, alcaldes, ministros, autoridades en general, congresistas, porque finalmente lo que necesitamos es generar competitividad que permita generar más empleo. Para mí, yo quiero repetir 1 y 1000 veces, el objetivo nuestro es generar empleo. Que ningún, como dijo Pedro Pablo, que ningún peruano que salió de la pobreza regrese. Los programas sociales, bien. El mejor programa social, generando empleo. Y eso es lo que nosotros pedimos permanentemente que hagamos. Déjennos invertir para generar empleo. El Perú necesita generar 1,5 millones a 2 millones de empleos en los próximos 5 años. Muchas gracias, Martín Pérez, por su presencia en los estudios del RPP, y queda comprometido a hacernos llegar qué ideas nacerán del Foro para el Desarrollo que la CONFIEP promueve el martes 23, el martes próximo, en el Hotel Westin de San Isidro. Muchas gracias y buenos días. Gracias, por supuesto. Hacemos una pausa y regresamos a ampliación de noticias.